Ahora analicemos los puntos más importantes del caso del HP, obviamente al estilo del mejor Grand Master no penalista de México. Recuerda dejar tu like y compartir este video. La defensa de Héctor Parra con sus intentos de desacreditar a Alexa. Una de las cosas que siempre mencionan los Parra lovers al momento de querer defender con todo su fanatismo al HP es precisamente el tema de los peritajes. Los peritajes privados en el marco del debido proceso. Lejos de ser una mera ocurrencia o una estrategia dilatoria, los peritajes privados desempeñan un papel crucial en la búsqueda de la verdad y la garantía de un juicio justo. ¿Por qué los peritajes privados tienen valor probatorio? Principio de libertad probatoria. Nuestro sistema de justicia se rige por el principio de libertad probatoria, lo que significa que las partes tienen derecho a presentar cualquier medio de prueba que consideren pertinente para sustentar sus alegaciones. Los peritajes privados, independientes y calificados, se enmarcan dentro de este principio y, por lo tanto, son admisibles como prueba en un proceso judicial. Búsqueda de la verdad. La finalidad última de todo proceso judicial es alcanzar la verdad. Los peritajes privados, al aportar una perspectiva independiente, contribuyen a enriquecer el debate y a esclarecer los hechos. Negar su valor probatorio sería limitar la búsqueda de la verdad y privar al tribunal de elementos cruciales para formar su convicción. Contradicción y debate. El sistema acusatorio adversarial se basa en la contradicción y el debate entre las partes. Los peritajes privados, al ofrecer una visión alternativa a la de los peritos oficiales, permiten contrastar opiniones y someter las pruebas a un escrutinio riguroso. Esta confrontación de ideas es esencial para garantizar un juicio justo y equilibrado. Garantía del debido proceso. El derecho al debido proceso implica que todas las partes tengan la oportunidad de presentar pruebas y argumentos en su defensa. Los peritajes privados, al permitir a la defensa cuestionar las conclusiones de los peritos oficiales y presentar su propia versión de los hechos, contribuyen a garantizar este derecho fundamental. Negar la admisibilidad de los peritajes privados sería vulnerar el derecho al debido proceso y dejar a la defensa en una situación de indefensión. Jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en reiteradas ocasiones el valor probatorio de los peritajes privados, siempre y cuando cumplan con los requisitos de pertinencia, veracidad y licitud. La jurisprudencia establece que el juez debe valorar todas las pruebas presentadas, incluyendo los peritajes privados, y formar su convicción con base en un análisis integral y objetivo de los elementos disponibles. La jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un precedente inequívoco al reconocer la admisibilidad y valor probatorio de los dictámenes periciales privados en el marco del proceso penal mexicano. Esta postura se sustenta en la interpretación armónica de diversos preceptos legales y constitucionales, entre los que destacan: Principio de libertad probatoria, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este principio garantiza a las partes el derecho a ofrecer cualquier medio de prueba que consideren pertinente para acreditar sus afirmaciones, siempre y cuando se respeten los límites de la ley. Derecho a la defensa adecuada. El artículo 20, apartado B, fracción 8, de la Constitución, así como el artículo 8, numeral 2, inciso F, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de toda persona a contar con los medios necesarios para ejercer su defensa de manera efectiva. La posibilidad de presentar peritajes privados se enmarca dentro de este derecho fundamental. Búsqueda de la verdad. La finalidad última del proceso penal es el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos. Los peritajes privados, al aportar una visión experta e independiente, contribuyen a enriquecer el debate probatorio y a facilitar la labor del juzgador en la reconstrucción de los acontecimientos. Sistemas de valoración de la prueba. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un sistema de libre valoración de la prueba, lo que significa que el juez no está obligado a seguir reglas predeterminadas al momento de evaluar la relevancia y credibilidad de cada elemento probatorio. Los peritajes privados, al igual que cualquier otro medio de prueba, deben ser valorados en conjunto con el resto de las evidencias, atendiendo a su pertinencia, veracidad y licitud. En síntesis, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que los peritajes privados, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y constitucionales, constituyen un medio de prueba legítimo y valioso en el proceso penal. Su admisibilidad y valor probatorio no pueden ser negados de manera arbitraria, ya que ello implicaría una vulneración del principio de libertad probatoria y del derecho a la defensa adecuada.
El juez, en ejercicio de su función jurisdiccional, deberá valorar los peritajes privados en conjunto con el resto de las pruebas, atendiendo a su pertinencia, veracidad y licitud, y formar su convicción con base en un análisis integral y objetivo de todos los elementos disponibles. Los peritajes privados son una herramienta legítima y valiosa en la búsqueda de la verdad y la garantía de un juicio justo. Negar su valor probatorio o cuestionar su admisibilidad sería atentar contra los principios fundamentales de nuestro sistema de justicia. Los invito a considerar el peritaje privado presentado por la defensa con la misma seriedad y objetividad que cualquier otra prueba y a formar su convicción con base en un análisis integral y ponderado de todos los elementos disponibles. Básicamente, lo que la Suprema Corte ha dicho una y otra vez es que los peritajes privados son totalmente válidos en un juicio, siempre y cuando sean relevantes al caso. No se trata de que cualquier opinión cuente, sino de que se aporten elementos serios y profesionales que ayuden a entender mejor lo que pasó. Imagina que estás en un juicio por un accidente de coche. La policía hace su peritaje, pero tú, como acusado o como parte acusadora, no estás de acuerdo con sus conclusiones. Tienes todo el derecho de contratar a tu propio experto para que haga otro peritaje y lo presentes al juez. El juez no puede ignorar ese peritaje solo porque lo pagaste tú, tiene que analizarlo junto con todas las demás pruebas y decidir cuál le parece más convincente. ¿Por qué es importante esto? Porque garantiza que todas las partes tengan la oportunidad de defenderse con las mejores herramientas posibles. No se trata de que el que tenga más dinero gane, sino de que todos tengan la oportunidad de presentar su versión de los hechos de la manera más sólida posible. Al final, el juez es el que decide, pero lo hace con toda la información sobre la mesa, no solo con la que le presenta una de las partes. Así que, en resumen, los peritajes privados son como un as bajo la manga que puedes usar en un juicio. No son la única prueba, pero pueden ser muy importantes para demostrar tu punto. Y lo mejor de todo es que la ley los respalda, así que no hay que tener miedo de usarlos si es necesario. Un punto que ha sido utilizado por la defensa en un intento desesperado por desviar la atención del fondo del asunto diciendo que la señora Ginny Hoffman podría haber vendido la historia de su hija a algún medio de comunicación. ¿Por qué esto es irrelevante para el caso? Irrelevancia probatoria. La supuesta venta de la historia de Alexa, aun si fuera cierta, no tiene ninguna incidencia en la veracidad de sus acusaciones ni en la solidez de las pruebas que respaldan la imputación contra el señor Parra. El hecho de que una víctima o su familia busquen apoyo o incluso algún tipo de compensación económica por el daño sufrido no invalida en modo alguno la realidad del abuso. Derecho a la privacidad. La difusión de la historia de Alexa, ya sea por iniciativa propia o de su madre, es un asunto que concierne exclusivamente a su esfera privada. La ley protege el derecho a la intimidad y a la propia imagen, y cualquier reclamo en ese sentido debería ser ejercido por la propia Alexa, no por el acusado. Desviación de la atención. La insistencia en este punto por parte de la defensa no es más que una cortina de humo, una maniobra dilatoria para desviar la atención de los hechos fundamentales. En lugar de centrarse en rebatir las pruebas contundentes que incriminan al señor Parra, la defensa se aferra a un asunto colateral que, en el mejor de los casos, es irrelevante y, en el peor, un intento desesperado por desacreditar a la víctima y a su familia. Carpeta de investigación. La carpeta de investigación, que contiene los elementos probatorios recabados por la Fiscalía, no incluye ninguna referencia a una supuesta venta de la historia de Alexa. La acusación se basa en pruebas sólidas y objetivas, como el testimonio de la víctima, las pericias psicológicas y el contexto familiar. La defensa no ha presentado ninguna prueba que demuestre la veracidad de sus insinuaciones, lo que las convierte en meras especulaciones sin fundamento. Derecho a la reparación del daño. Alexa tiene derecho a una reparación integral del daño, la cual incluye una compensación económica por los perjuicios sufridos. Si en algún momento Alexa considera que su madre ha vulnerado sus derechos al lucrar con su historia, podrá ejercer las acciones legales correspondientes. Pero eso es un asunto que deberá resolver en el ámbito civil, y no tiene ninguna incidencia en el proceso penal que nos ocupa. En conclusión, la supuesta venta de la historia de Alexa es un asunto irrelevante para el caso, y no debe ser utilizado como pretexto para cuestionar la veracidad de sus acusaciones o la solidez de las pruebas. La justicia no se alcanza ignorando pruebas o limitando el debate, sino escuchando todas las voces y valorando todos los argumentos con imparcialidad y rigor. La estrategia de Daniela Parra, al presentar a Doña Goyita como un testigo estrella, es simplemente otra de las ocurrencias que ha utilizado para aprovechar de ese segmento de la población ignorante ya que
El Código Nacional de Procedimientos Penales, pilar fundamental de nuestro sistema de justicia, establece los criterios que un testimonio debe cumplir para ser considerado válido y admisible en un proceso judicial. El testimonio de doña Goyita, al ser examinado bajo esta lupa legal, revela sus múltiples deficiencias. 1. Pertinencia. La conexión entre el testimonio de doña Goyita y los hechos en cuestión es tenue, por no decir inexistente. Sus labores de limpieza, aunque dignas y necesarias, no la convierten en testigo presencial de los supuestos abusos. Es como pretender que un cartero, por entregar correspondencia en un domicilio, tenga conocimiento de las conversaciones privadas que ocurren en su interior. La ley exige una relación directa y sustancial entre el testimonio y los hechos, una relación que en este caso brilla por su ausencia. 2. Veracidad. La veracidad de un testimonio se basa en la percepción directa y objetiva de los hechos. Doña Goyita no presenció los supuestos abusos, ni fue receptora de confesiones explícitas por parte de los acusados. Su testimonio se construye sobre suposiciones y deducciones a modo. La ley exige testimonios basados en la observación directa, no en especulaciones. 3. Licitud. Su falta de pertinencia y veracidad plantea serias dudas sobre su utilidad y su potencial para contribuir a la búsqueda de la verdad. La inclusión de un testimonio irrelevante y potencialmente engañoso puede contaminar el proceso judicial, desviando la atención del jurado de las pruebas sólidas y los testimonios creíbles, a pesar de que el viudo de Juan Gabriel nos haya asegurado que doña Golis tiene toda la credibilidad. El testimonio de doña Goyita, al ser analizado bajo los criterios de pertinencia, veracidad y licitud establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se desmoronaría. Su falta de conexión directa con los hechos, su dependencia de suposiciones y deducciones y su potencial para generar confusión y distracción, lo convierten en un obstáculo para la búsqueda de la justicia, no en una herramienta para alcanzarla. En el ámbito del derecho penal mexicano, los delitos de realización oculta, como el abuso sensual infantil y la corruptela se caracterizan por su naturaleza clandestina, privada y la muy constante ausencia de testigos presenciales. La víctima, a menudo vulnerable y silenciada por el miedo o la manipulación, se convierte en la principal fuente de prueba. Su testimonio, aunque sujeto a escrutinio y corroboración, adquiere un valor probatorio preponderante, especialmente cuando se trata de actos ocurridos hacia menor de edad. La jurisprudencia mexicana ha reconocido la dificultad de obtener pruebas directas en estos casos, y ha establecido que la ausencia de testigos presenciales no impide la persecución y sanción de estos delitos. El testimonio de la víctima, junto con otras pruebas circunstanciales, como informes médicos, periciales o psicológicos, es suficiente para acreditar la comisión del delito y la responsabilidad del acusado. ¿Qué opinas acerca de esto? Deja tu comentario, tu like, pero sobre todo tus manos en oración.